Hola amigos, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a aprender a diseñar este modelo que me han sugerido varias veces y que tiene un diseño especial. Generalmente este tipo de prenda se hace con una tela translúcida deliberadamente, o sea, la idea es que se vea la piel por debajo y se puede utilizar con un vestido a tono o con un top y un short, o sea, es muy revelador y esa es la idea. Por esa razón, generalmente las imágenes no son muy fieles, por lo tanto aquí les hice un flat sketch para que tengan una idea de cómo es el diseño. Si pudiéramos resumir el trazo, diríamos que es una bata, algo así de simple, o sea, una prenda suelta sin mucho trabajo de diseño que envuelve el cuerpo, pero tiene una característica, o sea, se drapea en el frente, tanto en la blusa como en la falda. Y en realidad no es una prenda completa, toda entera, sino que está dividida porque los drapeados, si bien a simple vista pareciera que todo confluye en el centro, se resuelven de diferente manera. La falda en realidad no lleva patrón. Ustedes lo que tienen que hacer es tomar un corte de tela y envolver el cuerpo. Cuando lo hagan, si usan un rectángulo, van a ver que en un momento cerca del lateral, la tela sobrante al frente cae porque obviamente no tiene la forma anatómica que debería tener una prenda, o sea, una curva para completar el formato tridimensional. Esa caída es lo que nos indica a nosotros que debemos elevar y conectar en la cintura creando estos pliegues. O sea, prácticamente no se necesita patrón. Analizando el patrón resultante, luego de manipular la tela para adecuarla al cuerpo, podemos reconocer una falda línea A. En el trazo les voy a mostrar que cuando hacemos la transformación, pareciera que llegamos a ese tipo de trazo. O sea, si yo tengo una falda grande, puedo generar esta misma falda, aunque parezca totalmente lo contrario. Podemos ver entonces que nuestra prenda en la parte de la falda se pliega, los pliegues van hacia arriba, como vemos aquí, se dirigen hacia arriba y se concentra en el centro un extra de tela que cae y genera el efecto de zigzag, ¿sí? Justamente porque este largo es menor que este otro y entonces queda expuesto el interior de la tela. En cuanto a la blusa, se trata de una manga tipo murciélago, pero como está hecha con una tela de punto elastizada, ajustamos las mangas y drapeamos solamente el frente. Podemos hacer la abertura directamente en el frente, o sea, hacer los drapeados fijos bien terminados y aquí colocar un broche. O, de lo contrario, hacer los drapeados fijos, pero esto quedaría cerrado y colocaríamos un cierre invisible en la parte posterior. Eso depende de cada uno. Bien amigos, comencemos la lección. Recuerden, vean el video hasta el final para no perder ningún detalle. Y antes, les recuerdo. Atención amigos, las letras blancas que ven en fondo negro en la base de este video son los subtítulos automáticos de YouTube. Toquen el icono CC en su móvil y podrán desactivarlos. Como siempre vamos a comenzar con los patrones básicos, en este caso de vestido simple porque nuestra prenda es simétrica. Y lo básico se trata de un patrón trazado previamente a medida, lo que hemos probado, corregido, y entonces sí se va a convertir en nuestra plantilla. Y en la I que está aquí arriba en la pantalla les dejo los enlaces para que aprendan a trazar sus básicos personalizados. En la delantera voy a trabajar la parte de la blusa separada de la falda en este caso porque la transformación es distinta aunque se trate de drapeados. Comencemos con la parte superior del vestido y en este caso voy a copiar mi básico y voy a hacer una transformación previa a lo que sería el modelo porque yo tengo que incorporar aquí en el diseño una manga
murciélago, o sea, no hay costura ni hay lateral prácticamente. Entonces, lo que tengo que hacer es trasladar nuestra pinza, que no podemos dejarla de lado, sino que la vamos a incluir en el diseño, pero cerrando previamente el lateral para que luego nos facilite el trazo de la manga murciélago, ¿sí? Para esto voy a trazar dos líneas auxiliares desde el vértice de la pinza de busto hacia la cintura, y una va a quedar en el vértice de la cintura con el centro del patrón, tal cual como está vista aquí. Y vamos a cortar por estas líneas y vamos a proceder un poco diferente porque yo necesito que la posición del lateral se mantenga, y lo que voy a cerrar es en realidad la pinza desde la parte superior, algo diferente de lo que normalmente hacemos. O sea, voy a cerrarla de esta manera y luego voy a cortar por esta segunda línea para poder girar la pieza resultante y distribuir de alguna manera un poco más compensada la distancia que se genera con la traslación. En esta transformación he mantenido el aplomo y la capacidad de busto en el futuro drapeado. Pasemos al trazo de la falda. Vamos a utilizar entonces la básica, y a esta le voy a agregar en el largo 10 centímetros. Y desde el lateral aproximadamente voy a restar unos 4 centímetros, y esto es para que se ajuste como se ve aquí. O sea, con el trazo estoy tratando de repetir lo que sucede cuando yo hago el modelado con una tela, ¿sí? Cuando no uso patrón. Aquí vemos en color verde la representación del efecto que se genera en el Holland de cascada una vez que yo hago el envolvimiento de la tela, ¿sí? Y concentro todos los pliegues aquí. Lo he considerado de 12 centímetros, y estas líneas que ven así en zigzag en realidad son el borde de nuestra tela, que como es irregular, o sea, tiene más largo aquí que en la parte donde iría luego el centro del patrón, al caer genera el efecto de lo que llamamos Holland de cascada, así como si fuera un zigzag. Aproximadamente en el trazo consideré unos 14 centímetros de distancia entre punto y punto. Puede ser más, puede ser menos. También lo determiné a esta altura porque, si ustedes ven en el diseño, el Holland no termina arriba, termina aquí abajo. Si ustedes lo desean más arriba, por supuesto, tendrían que seguir haciendo más triángulos superpuestos y enfrentados, o sea, uno se coloca hacia un lado y el otro hacia el otro para generar el zigzag. O sea, si ustedes ven aquí, se trata de triángulos superpuestos, ¿sí? Que están invertidos de esta forma para dar el efecto de pliegue, de doblez. O sea, se han doblado sobre sí mismo y, al tener un largo diferente, generan el efecto de zigzag. En la parte superior de la falda voy a conservar la pinza de entalle, que también voy a incluir luego en el drapeado, y voy a trazar 4 líneas auxiliares de corte quebradas, y comenzamos desde la cadera hacia la parte central del patrón, donde está la cintura, donde también se concentrarán los pliegues de nuestro Holland. A nuestro patrón transformado del básico vamos a incorporar la mitad delantera de la manga base, posicionada en el centro de la misma, en la misma pendiente del hombro. O sea, ustedes van a colocar aquí la regla y van a hacer que la manga quede alineada con la caída del hombro. Vamos a trazar entonces, si nuestra blusa de manga murciélago, de un escote profundo en V hasta la cintura, vamos a repetir aquí la forma curva que se genera, y desde allí voy a trazar una curva en lo que sería el bajo manga hasta aproximadamente 3 centímetros, y luego voy a cerrar en la parte superior de nuestra manga, lo que sería el centro de la manga, hasta el inicio del escote. Antes de pasar a la transformación de la falda, tenemos que dibujar la parte posterior, porque la delantera y la falda trasera van unidas. O sea, aquí no hay una costura, se hace en una única pieza.
Los invito a que visiten mi blog kivitamoyo.blogspot.com y que me sigan en mis redes. Bienvenidos. Pasamos a trazar la parte posterior de nuestro modelo y como hicimos con la delantera, vamos a ubicar la mitad trasera de nuestra manga base a un lado del lateral en donde termina el hombro y comienza la sisa, colocando el centro de la misma en la misma pendiente que marca la caída del hombro, como se ve ahora en la imagen. Vamos a trazar la blusa como lo hicimos con la delantera, restando en el bajo, donde iría la mano, 3 centímetros. Desde allí vamos a trazar una curva suavizada hasta la cintura y luego vamos a copiar el patrón tal cual como lo definen los básicos colocados en esa posición. Vamos a dibujar nuestra falda como lo hicimos también en la delantera, alargándola 10 centímetros y ajustando unos 4 centímetros aproximadamente para afinar de esta forma la parte inferior. Vamos a conservar nuestra pinza de entalle y vamos a trazar una línea auxiliar quebrada que parte en el centro del patrón aproximadamente a la altura de la primera cadera y luego baja hacia el lateral a la altura de la segunda cadera. En mi caso aquí hay 10 centímetros y aquí hay 20. Observen que a la blusa yo no le he colocado el entalle. La blusa no lleva entalle, sí la parte inferior, aunque no va cosido, por supuesto. Si superpongo el patrón delantero, que es este que vemos en azul, sobre el trazo del que acabamos de hacer de la parte posterior, vamos a ver que aquí hay un excedente. Este excedente, por supuesto, es lo que se genera al trasladar la pinza de busto. O sea, cuando yo hago el drapeado, esta parte se va a conectar aquí y vamos a lograr que los patrones coincidan. Ahora sí, vamos a hacer la transformación de la delantera. O sea, primero vamos a transformar la falda posterior y a partir de allí vamos a generar la transformación de la delantera. Voy a cortar por las líneas auxiliares, manteniendo siempre unido el centro del patrón. Y de esta manera voy a cerrar la pinza de entalle en un primer movimiento, como vemos ahí. Podríamos dejarlo así, o bien abrir un poco más, ¿sí? De esta forma, dando más amplitud al lateral, ¿sí? Observen que aquí se va a hacer un quiebre. Esto hace que luego cuando la tela va hacia la delantera, tira y ajusta en la cintura. Esta segunda apertura es para generar más amplitud y espacio en el lateral y de esta forma obligo a la delantera que se amplíe aún más y genere más pliegues. Con la delantera voy a hacer lo mismo, pero de forma invertida, o sea, voy a cerrar la pinza de entalle desde el centro del patrón. Voy a cortar por las líneas auxiliares y voy a separarlas en forma de abanico. Una vez que la tengo separada de esta manera, voy a acoplarla al lateral de la parte posterior. Voy a hacer que coincidan el bajo, ¿sí?, con la inclinación que le dimos originalmente. Y observen que aquí hay una divergencia. Esto es porque he abierto aquí extra, ¿sí? Puedo abrir un poco menos, ¿sí?, si lo deseo, o no, eso es a gusto. Cuanto más abra aquí, más obligo que se amplíe la delantera y se generan más pliegues. Para que esto tenga una coincidencia, tengo que llevar este borde hasta aquí. De esta forma hago que la cintura quede conectada y luego voy a distribuir un poco mejor, o sea, desplazar las otras piezas para que continúen, ¿sí?, con un poco más de coherencia en la separación de los pliegues. La posición de estos cortes no importan porque luego esto va a ser todo un único corte de tela y los pliegues van a ser caprichosos. La diferencia que se genera aquí, así como también la separación que hay aquí, es la que luego va a facilitar que la tela rodee el cuerpo y se pueda llevar hacia arriba en los pliegos. O sea, el pliego es como que viene desde el costado y arrastra la tela hacia el frente. ¿Sí? Como les dije antes, cuanto más se pare, cuanto más se eleve aquí,
más pliegues se harán en el lateral, más tela se va a ver desde los pliegues laterales. Aquí va a ser mínimo, ¿sí? Esta sería entonces la transformación de la falda propiamente, pero me está faltando la parte que también está integrada, el resto de la delantera, que es la encargada de generar el olán. Si te gusta la lección, suscríbete al canal, comparte el video y regálame tu lindo like. Pasemos ahora a la transformación de nuestro olán. Como les dije al principio, esto se trata simplemente de una pieza irregular, doblada sobre sí, y al tener un largo diferente en un extremo que del otro, se genera este efecto de cascada. O sea, lo que debo hacer es desplegar cada uno de los lados de esta forma hasta generar nuestra pieza. Y como vemos, en uno de los lados es más largo que del otro, por eso se genera un bajo totalmente irregular que cuando lo plegamos sobre sí genera este efecto, nos da la apariencia de cascada. En realidad no está plegado, o sea, nosotros plegamos para hacer el patrón. Esto no está plegado, esto cae por el peso de la gravedad y automáticamente se hace este efecto, ¿sí? Un poco más suelto. Esta pieza que acabamos de transformar, que vemos en color verde, en realidad va a ser parte de la delantera. Esta se conecta en el filo central de la delantera transformada y entonces ahora va a tener un formato un poco diferente. Y observen con atención. Si yo giro el patrón y pongo en posición horizontal lo que sería la cintura, yo tengo la mitad de la cintura, o sea, mitad de la parte posterior y mitad de la delantera. Vean que aquí se forma como una especie de falda línea A, ¿sí? Tengo la mitad del patrón. Necesitaría dos líneas iguales. Esto puede tener un corte aquí o puede estar en una única pieza doblada. ¿Qué quiero decir? Si yo tengo una falda línea A, transformándola, luego envuelvo el cuerpo y voy a poder hacer el mismo efecto, digamos, sin hacer toda esta transformación. Por supuesto va a haber que adaptar, o sea, va a haber que cortar aquí para que haga el efecto, porque si la línea sigue hasta aquí, la falda siguiera hasta aquí. Observen aquí, superpuse lo que podría ser una falda línea A, ¿sí? Esta sería la delantera y tendría que cortar dos veces, o sea, en realidad la línea A tendría la delantera en uno de los laterales y la costura trasera en el otro lateral. Normalmente el frente de la línea A es este, pero tendríamos que transformarlo. O sea, con un corte similar o la cantidad de tela que llevaría una línea A básica, aproximadamente se puede hacer este modelo. Como yo obligo a la tela a que vaya hacia un lado, acorto uno de los lados, ¿sí? O sea, al acortar esta parte ocupa lo que normalmente hacemos en la transformación para el trapeado, y como estoy obligando a la tela que vaya hacia la parte central delantera, en el bajo se ajusta, totalmente opuesto a lo que debería ser una línea A que en el bajo se amplía. Nosotros colocamos entonces nuestro patrón en la posición correcta, como tiene que ser. Aquí estaría la costura trasera central. Si colocamos el cierre en la costura central trasera, entonces involucraría la falda. De lo contrario, como dije antes, podemos hacer toda la pieza unida, o sea, aquí estaría el doblez de la tela, tanto en la blusa como en la falda, y haríamos el drapeado aquí para generar el efecto y colocaríamos el cruce. Tenemos dos opciones. Podemos poner el efecto de cascada en ambas mitades. Recuerden que aquí tengo la mitad de la falda, tengo que cortarla espejada para la otra parte. Podemos usar las dos piezas con espacio para el olán o solamente colocarle el efecto de olán en una mitad de la delantera. Aquí damos por terminado el trazado del vestido, pero yo voy a hacer un último ajuste de transformación. Por supuesto, ustedes lo pueden cortar directamente así, o sea, la falda integrada dos veces y cada uno de los cuerpos dos veces. Sin embargo, yo voy a
tomar la delantera y la voy a integrar con la parte posterior en la línea que sería el hombro o la continuación del hombro. Voy a tomar la delantera de esta forma y la voy a enfrentar, obligándola a girar sobre su eje de esta forma. O sea, llevo hacia arriba la parte que corresponde a la cintura y hago que coincida con la línea del hombro de la parte posterior. De esta forma quedan conectadas perfectamente y entonces queda en una única pieza cortada nuestra blusa, ¿sí? Voy a mantener en el hilo el centro de la parte posterior, pero se va a ir del hilo por completo la delantera y esto me va a facilitar aún mucho más el drapeado que voy a hacer en esta zona. De esta manera entonces terminamos con el diseño de este bello vestido. Les presento aquí los patrones terminados listos para tizar y cortar. En la parte superior vemos la blusa y en la parte inferior vemos la falda completa. Vemos aquí la figura generada luego de la transformación que acabamos de hacer, ¿sí? Al unir la delantera con la parte posterior por la línea del hombro. Vemos que está alineada con el corte del hilo la parte posterior o back y vemos aquí que dice center back, que significa el centro de la parte posterior donde teóricamente iría el cierre. En esta zona vemos la mitad de lo que sería también el puño. En la parte superior donde dice front es la delantera y donde dice drape, que sería drapeado en inglés, es donde vamos a hacer los pliegues que le van a dar la forma a nuestra blusa. Donde ahora está pasando el puntero, en esta zona, sería el escote delantero y en esta pequeña curva es el escote trasero. Obviamente hay que cortar dos piezas iguales, ¿sí?, para formar nuestra blusa completa. En la parte inferior estamos viendo nuestra falda completa, o sea, en dos partes. Y tenemos la cintura delantera en esta parte, luego la cintura posterior y aquí esta línea sería el centro donde estaría la costura y el cierre. Si ustedes no le ponen cierre, esto se puede cortar en el doblez de la tela, ¿sí? Lo mismo sucede con esta parte, ¿sí? No tienen por qué ponerle costura, eso depende de cómo quieran confeccionarla. Donde dice aquí front sería la línea que cae en el holán de cascada generado por esta parte, ¿sí? Y donde dice drape sería el drapeado donde tenemos que hacer los pliegues que van a obligar a que la falda tome la forma que se ve en la imagen. Aquí tengo las dos faldas exactamente iguales, o sea, tiene pliegue de los dos lados. Pero si ustedes no quieren que tenga tanto pliegue, si quieren que tenga pliegue de un solo lado, o por un tema de cantidad de tela, ustedes podrían usar esta otra opción que está aquí a un lado. O sea, no le aplican el holán convertido, ese triángulo que desarrollamos, ¿sí?, en color verde, no se lo aplican, directamente lo eliminan y va a formar solamente el espacio del drapeado y esta línea la vamos a trazar totalmente recta, ¿sí? Pueden hacerlo un poquito más si quieren para que tenga un poco más, que cubra más la pierna cuando caminamos. Y entonces tendríamos solo uno de los lados con el efecto de cascada. Aquí en el dibujo que yo hice tenemos el holán de un solo lado, ¿sí? La otra parte que está por debajo no tiene el holán de cascada. Recuerden que esta prenda es totalmente desestructurada, o sea, es totalmente transparente. Y aquí, por ejemplo, generé la terminación con un broche, o sea, esto no está aplicado en la prenda, sino que se coloca por encima para cubrir el ganchito que cierra la prenda. También podrían ser lazos o un cinto que rodea todo el cuerpo y atar hacia un costado, eso es a gusto. Básicamente, como les dije antes, es como una especie de bata, una bata translúcida con una tela fina, pero en realidad no es más que eso. Tiene una
parte elaborada del razonamiento de los drapeados, pero básicamente ustedes pueden resolverlo con un modelado de los pliegues envolviendo el cuerpo con la tela. Luego la van a ir recortando hasta que se adapte a la forma y más o menos van a obtener un patrón similar a esto. Este tipo de vestido es ideal para las personas cuando tenemos el peso que fluctúa. Entonces, no todos los vestidos nos quedan bien. Nos hacemos un bonito vestido con una tela fantasía, hermosa, suelto con un drapeado y el otro vestido básico por debajo y entonces estamos elegantes y cómodas. Bien, la lección termina aquí. Como ven, ha sido fácil, rápido. Es un vestido muy efectivo. Es un vestido que siempre vuelve y siempre me lo están pidiendo. Siempre quieren que les enseñe este modelo que es realmente muy fácil de crear, tanto en el trazado como en la confección. Si les ha quedado alguna duda de este desarrollo, pueden dejarlo en los comentarios. Ahí también pueden dejar sus opiniones, sus sugerencias. Desde mis redes, ustedes pueden enviarme mensajes con imágenes de los vestidos que les gustaría que desarrollara aquí en el canal. Como siempre, los invito a que visiten mi blog, kivitamoyo.blogspot.com, porque van a encontrar muchísimos modelos y seguramente el vestido que están buscando está ahí. Solamente tienen que visitarlo y recorrer el archivo del blog, que van a encontrar muchos modelos, tanto de ropa sport, ropa prêt-à-porter como alta costura. Ahora sí, amigos, me despido. Y como siempre les digo, si este video les gustó, el próximo no se lo pierdan. Les va a encantar. Hasta la próxima.